Capítulo 3. Las lágrimas de Tarsak. Lord Gru se lamentaba sin Nafane, mientras descansaba en una casa arbórea oculta entre las copas frondosas. Intentó recuperar el aliento mientras se frotaba las doloridas piernas. En condiciones normales, la ágil elfa no habría tenido problemas para trepar por el árbol hasta su refugio, pero había sufrido una herida recientemente. Su marido le había apuñalado en la pierna. La hirió y la abandonó para que acabara con ella una horda de orcos enfurecidos. Sin embargo, se había librado de la muerte. Entre el grupo de orcos, había estado Lord Gru, el hijo del rey Obould y heredero del trono de muchas flechas. El instinto orco de Lord Gru lo impulsaba a acabar con la vida de la elfa. No había olvidado la masacre que ella y su marido, Tosun, habían perpetrado entre las filas de los orcos de muchas flechas cuando buscaban a la hija de la elfa y Eldro. Sin embargo, a pesar de sus deseos y los de sus compañeros, Lord Gru había comprendido que resultaba más beneficioso mantener a Sinnafane viva, y la había devuelto a su gente del Bosque de la Luna, la parte situada en el extremo occidental del Bosque Refulgente, a cambio de una disculpa pública, una promesa de buena voluntad en las relaciones entre ambos pueblos y una buena cantidad de oro. Eso había ocurrido hacía unas pocas semanas, pero en ese momento, por algún motivo inexplicable, la piedad mostrada por Lord Gru y sus actos posteriores se contradecían abiertamente con los últimos sucesos. Los ejércitos orcos habían llegado hasta las fronteras del Bosque de la Luna. Habían cruzado el Surbrin en varias ocasiones, saqueando las tierras élficas, derribando grandes árboles y provocando varios incendios. Y ahora esto, se lamentó Sinnafane, mientras observaba el valle frío más allá del borde oriental de las tierras de los elfos. Hasta allí también habían llegado los orcos, una fuerza considerable que pululaba por las laderas de las montañas de Raubin. No tenía sentido. Esto no era una incursión para comprobar la solidez de las defensas fronterizas, y la enorme cantidad de orcos descartaba que fuese la solitaria acción de alguna tribu rebelde. Una expedición de esas características implicaba planificación y coordinación y, a buen seguro, un plan de batalla preparado con anterioridad al encuentro de Sinnafane con la espada de Tosun. Un buen número de orcos de muchas flechas, anunció la joven exploradora elfa Miriel, cuando trepó hasta donde se hallaba Sinnafane. La líder elfa gimió. Había albergado la esperanza de que sus exploradores le dijeran que los orcos pertenecían a otra tribu, y no que el inmenso reino orco se había levantado en pie de guerra. ¿Estás segura? No cabe duda, señora, respondió Miriel. Algunos enarbolan las banderas de la fortaleza de la Flecha Negra. Nos confundieron sus cánticos y rezos al principio, pues no mencionaban al rey Obould, como es su costumbre, pero sin duda los estandartes son los suyos. Sinnafane hizo un gesto de extrañeza. Los comandantes orcos que no mostraban gratitud a su monarca en casi cada una de las frases que pronunciaban, solían acabar con la cabeza en una pica. Aclaman a un jefe de guerra, un tal Artusk, añadió Miriel. ¿Artusk? Repitió en un susurro Sinnafane, más para sí misma que para la otra. El nombre le resultaba familiar, aunque no sabía el porqué. Observó las distantes fuerzas orcas mientras intentaba entender lo que ocurría. ¿Artusk en lugar del rey Obould? ¿Dónde estaba Obould? ¿Y Lord Gru, su hijo y legítimo heredero? Sinnafane sintió un escalofrío al recordar sus días de cautiverio en manos de Lord Gru y los suyos. El príncipe orco había dejado bien clara su intención de devolverla al Bosque de la Luna, pero sus feroces secuaces no habían aceptado de buen grado la decisión de su líder. En más de una ocasión, Sinnafane había temido por su vida cuando alguno de los orcos se aproximaba a ella de forma amenazante y amagaba con arrancarle el corazón. Para cuando el grupo orco alcanzó el Surbrin, Sinnafane ya oía a los orcos referirse a Lord Gru con desprecio y no se preocupaban por ocultar su descontento. Había llegado a pensar y a temer que la piedad mostrada hacia ella supusiera el punto y final de los ideales de paz de Obould. Era cierto que la elfa odiaba a los orcos y nunca había aceptado de buen grado la convivencia pacífica con las criaturas belicosas y apestosas del vasto reino situado al norte del Uruar. Respetaba el Tratado del Barranco de Garum, como era natural, y no aprobaba en público las incursiones de los grupos de vigilantes elfos que se enfrentaban a las bandas de forajidos orcos. Aunque tampoco las condenaba y, de hecho, había dispensado clemencia a todos los capturados durante esas incursiones, limitando su pena a una petición pública de perdón y algún trabajo comunitario. Sinnafane aceptaba el tratado porque era necesario y, aunque también le repugnaba, comprendía que era mucho mejor que la alternativa. Y la pregunta que la atormentaba en ese momento era si la alternativa se había impuesto y la guerra era un hecho inevitable. ¿Acaso su incursión en muchas flechas en pos de su hija había desatado la inminente tragedia? De haberlo sabido, de haber previsto la más mínima posibilidad de que algo así ocurriera,
Habría luchado contra los orcos con sus manos desnudas para que la mataran y así eliminar esa posibilidad por exigua que fuese. El borde occidental de bosque refulgente arrojaba sombras bajo el cielo sin sol sobre el ejército orco más grande que se había reunido en la marcha argentea desde, por lo menos, los días del primer rey Oboul. Y por si eso no bastara, un segundo ejército de dimensiones semejantes acababa de aparecer por el otro extremo del gran bosque. Lorgro, se lamentó. ¿Qué has hecho? Oh, Tosun, querrás decir, dijo la joven exploradora a su lado, sobresaltándola. Sinafein cerró los ojos y tomó aire para tranquilizarse y no azotar a la otra. Ella era la líder del clan, pero al contrario que los orcos de la fortaleza de la Flecha Negra, Sinafein siempre animaba a los elfos del Bosque de la Luna a que hablasen con libertad y sin temor a las represalias. El comentario de Miriel le caló hondo. Cada palabra era un puñado de sal en las heridas abiertas de su corazón. Su hijo estaba muerto, asesinado por su hermana Dong Eye, que había acompañado a Tosun a la Antípoda Oscura. Tosun, su marido durante décadas, había traicionado a Sinafein, hiriéndola y abandonándola a merced de los orcos que los perseguían, para ganar tiempo y alcanzar los túneles que conducían a la Antípoda Oscura. Sinafein era consciente de que Miriel se limitaba a expresar lo que todos pensaban. Por horrible y doloroso que fuese, Sinafein no podía negar la verdad de sus palabras. Era más que probable que Tosun formara parte de la tragedia que presenciaba en esos momentos. La elfa negó con la cabeza. «Allí no hay nada para ti», le dijo con expresión seria al rey Brom. El rey encabezaba una expedición de 200 enanos que había partido 8 días antes de la ciudadela de Advar. «Id hacia el sur, pasad las Raubin y os encontraréis con mi gente a los pies de las montañas. Os guiarán por el bosque hasta las barcas que os llevarán por el Surbrin hasta la puerta oriental de Mithril Hall. Adelantaremos a tu real hermano», comentó Oreteo Espiques, uno de los comandantes de Brom. El rey enano asintió. Esa misma mañana habían calculado que la legión de Arnott les llevaba un día de ventaja en su viaje hacia la ciudadela Felbar, aunque Arnor y los suyos seguían la ruta subterránea. «Deberíamos avisarlos», señaló Brom a su comandante y a la elfa que había salido del bosque para hablar con ellos. «¿Enviar un mensaje a la ciudadela Felbar?», preguntó la elfa. «No hay problema. El rey Emerus es amigo de mi madre y vigilamos juntos desde que comenzó el oscurecimiento». «¿El qué?», preguntaron Brom y Oreteo al unísono. La elfa tragó saliva con fuerza, aunque Brom no se apercibió de ello. «El oscurecimiento», repitió y señaló al cielo. «¿Un nombre adecuado? No. Sí que lo es», concedió Brom. «Dices que es mejor que sigamos el camino al sur, rodeando vuestro bosque, en lugar de ir hacia el norte. Os llevará días recorrer el camino al norte. El Surbrin os cerrará el paso y las bandas de orcos os maldecirán desde la otra orilla. La corriente es demasiado rápida y fuerte allí, debido a las crecidas provocadas por el deshielo, y no hay barca que las navegue». El joven rey Brom puso las manos en las caderas y se volvió hacia sus comandantes. «¿Qué harías entonces, buen rey de la ciudadela de Advar, lejos de casa y sin poder avanzar?», dijo la elfa. Los enanos se encogieron de hombros. El rey Brom dirigió una mirada contrariada a la joven elfa. «¿Te burlas de mí?». La elfa hizo un gesto de indiferencia y se rió. «Te muestro el camino al combate, o el que te permitirá apoyar a Mithril Hall, si es lo que deseas, y en opinión de mi madre, es lo que deberías hacer. Avisaremos al rey Emerus y a tu hermano, claro está. Lo que alejaría a ambos reyes de sus reinos», advirtió Chainem Yulis, otro de los comandantes enanos. «¡Bah! Advar es tan impenetrable como el abrazo de una gran serpiente constrictora», saltó el impetuoso Espiques. «Va a ti», respondió Yulis, lo que provocó una reacción airada de Oreteo. «Tengo que irme», anunció la joven elfa, mientras Brom seguía considerando sus opciones, y se volvió para marcharse. «¿Al sur, entonces?», preguntó Brom. «Las laderas de las Raubin en el Valle del Frío, y desde ahí, hacia el oeste hasta el Bosque de la Luna. ¿Es lo que recomienda tu madre?». «Es lo que dice Sinafein, la señora del bosque refulgente», respondió ella. «Es el camino más rápido hacia Mithril Hall. Entonces ese será el camino que tomemos», decidió el rey Brom. «Y ofrece mis respetos a Sinafein, joven». «¿Cómo te llamas?». «Don», respondió ella con una sonrisa. «Soy Don Eye del Bosque de la Luna». «Bien hallada», saludó el rey Brom, y la elfa asintió. «Dile a tu madre que la ciudadela Advar deja atrás viejas rencillas y permanece fiel a sus amigos». La joven elfa saludó con una sonrisa y se marchó a toda prisa. No tardó en desaparecer entre la espesura del bosque refulgente. «Paso ligero», ordenó Brom a Oreteo. «Avisaremos a Arnott para que vuelva a Advar y nos uniremos a la guarnición del rey con Nerad. Me apetece entrar en combate». «Sea», respondió el comandante,
y la mayoría de los enanos expresó su conformidad con la decisión. ¿Vamos entonces a presentar los respetos de ese rey mocoso a Sinnafein?, preguntó su padre Dro a Don Muieye, cuando ésta se reunió con él en un claro no muy lejos de la linde del bosque. Lo bastante cerca para que el centinela Dro subido al árbol pudiera espiar los movimientos de los enanos más allá de los bordes del bosque refulgente. Al lado de Tosun, el mago Rabel Sorlarrin rió por lo bajo. Tengo que decir que parecía preocupado por el bienestar de mi madre, replicó Don Muieye, siguiéndole el juego a Tosun. Tosun Armo sonrió satisfecho. Su hija se estaba adaptando a las maneras de los Dro a la perfección. Observó la espada que colgaba de la cintura de Don Muieye. Tenía la impresión de que Cacidea colaboraba de forma decisiva en la transformación. Los enanos se dirigen al sur, informó el centinela desde el árbol, dando la noticia que todos esperaban. En ese caso, vamos a hacer una presentación de lo más formal, dijo Don Muieye. Creo que Arautator se hará cargo de las presentaciones, comentó Rabel y echó a andar. Don Muieye iba a seguir al mago, pero Tosun la retuvo para hablar con ella en privado. Lo has hecho bien, mi pequeña Corza, dijo Tosun, y abrazó a su hija con fuerza. Contempló el bosque refulgente a espaldas de su hija. Pensaba en Sinnafein y en el tiempo que había compartido con ella. Nunca había llegado a adaptarse a esa vida, se decía constantemente. Sin embargo, en su fuero interno no podía negar que había disfrutado de las décadas que había vivido entre los elfos, ni tampoco el amor que había sentido por Sinnafein, o su felicidad al nacer sus hijos. Pensó en su hijo Tierflin. Don Muieye había matado a Tierflin en un enfrentamiento que el mismo Tosun había propiciado. Un combate por la espada que ahora portaba Don Muieye. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había impulsado una lucha que con toda seguridad tenía que acabar con la muerte de uno de sus hijos a manos del otro? Tosun acarició la espalda de Don Muieye hasta alcanzar el pomo, y entonces obtuvo la siniestra respuesta a su pregunta. Sin embargo, el contacto también le alivió la nostalgia y el dolor, porque la espada viviente le traspasó imágenes de gloria y riquezas, aunque no se trataba de imágenes reconocibles, como una vasija llena de oro, una multitud que vitoreaba, o algo por el estilo, sino más bien era una sensación en la mente del viejo Dro de que el camino que había emprendido le reportaría una felicidad como nunca había conocido. «Te digo que está congelado», gritó el explorador enano para hacerse oír por encima de las carcajadas de los otros. «¿Cómo va a estar congelado, Memo?», preguntó Oreteo Espiques. «Estamos en pleno verano». «Ya. Entonces, ¿por qué está el cielo tan negro si es mediodía?», replicó el explorador y las carcajadas perdieron fuerza. «Un lago congelado», dijo el rey Brom y meneó la cabeza. «Bueno, vamos para allá a ver qué es lo que hay que ver». Hizo una señal a sus comandantes, que trasladaron la orden sin dilación, y los 300 enanos se pusieron en marcha como uno solo, atravesando las laderas rocosas de las montañas Raubin. Esa misma tarde habían cubierto los 15 kilómetros hasta el lugar señalado por el explorador. El sonido de la cascada les indicó que se hallaban cerca y no tardaron en contemplar el agua precipitándose desde lo alto de la montaña hasta desaparecer tras una estribación rocosa frente a ellos. «¿Con qué congelado?», se mofó Oreteo Espiques. «¿Ha dicho el lago? No la cascada», señaló Chainem Yulis. «¿Cómo va a estar el lago congelado y no la cascada?», arguyó Oreteo. «Cuanto más alto, más frío. ¿Te enteras?». No bien acabó de hablar Oreteo, cuando la avanzada de los enanos trepó hasta la cima de la estribación rocosa y se volvió como un solo hombre, expresando su sorpresa. El rey Brom apresuró a sus comandantes y escaló la estribación con ellos a su lado. Desde lo alto contempló el lago congelado. La cascada se precipitaba y el agua se extendía sobre una superficie de hielo. «¿Qué me aspen?», exclamó el comandante Espiques. «No te vendría mal», musitó para sí mismo Chainem Yulis. Brom no les prestó atención y encabezó la marcha hacia el lago. Le hizo un gesto a un centinela y éste tanteó el hielo con la punta de la lanza. La superficie era líquida, pero apenas tenía la profundidad de la uña de un enano, y la punta del arma topó enseguida con el hielo sólido. El enano golpeó con fuerza, pero apenas consiguió raspar la compacta masa de agua congelada. «¿Cómo?», empezó a preguntar el rey Brom, pero saltó hacia atrás junto con sus hombres cuando el contorno del lago comenzó a burbujear y el agua que se deslizaba por la superficie congelada se cristalizaba de inmediato en otra capa de hielo. «¿Un conjuro?», preguntó Chainem Yulis. «No lo sé», respondieron a una Brom y Oreteo. Los dos enanos intercambiaron miradas y acabaron por encogerse de hombros. «Tampoco me gusta», afirmó el rey Brom, y se dirigió a sus comandantes. «Buscad un camino alrededor del lago que nos lleve directos al bosque refulgente. Es posible que el hielo aguante nuestro peso y podamos cruzar el lago», sugirió Oreteo Espiques, pero se arrepintió nada más decirlo,
ante las miradas de reproche que le dirigieron los demás enanos, incluido el rey Brom. Sí, vamos a rodear el lago, murmuró ante el rey Brom, y se escabulló. El ejército de enanos rodeó el lago por su ribera septentrional, con el bosque refulgente al norte y al este de su posición. Ya habían recorrido más de la mitad del camino, cuando desde la vanguardia llegaron gritos de alerta. «¡Orcos! Va, serán bandidos», comentó el rey Brom. «Acabad con ellos». «No son bandidos», respondió Chainem Yulis en tono sombrío, lo que atrajo la atención de los enanos hacia la otra orilla del lago, al sudoeste de su posición, donde se agitaba una masa oscura. No eran bandidos. Lo que Brom y sus hombres tenían delante era un ejército mucho mayor que el suyo. «En nombre de Dumatoin, ¿qué hacen estas ratas con cara de cerdo en el Valle del Frío?», preguntó el rey de los enanos. Los demás se hicieron la misma pregunta. ¿Cómo era posible que un ejército tan grande deambulara por esos parajes? El Valle del Frío limitaba al norte y el oeste con el bosque refulgente, hogar de los elfos, y al sur con las montañas Raubin, una tierra bajo la protección del rey Emerus Corona de Guerra y sus legiones de enanos. El rey Brom se preguntó si habría caído la ciudadela Felbar y su hermano se dirigiría hacia una trampa. «Nada bueno, diría yo», comentó Chainem Yulis. Brom lo miró extrañado. «Preguntabas qué hacían aquí esas ratas con cara de cerdo», aclaró. «Cerdos con cara de rata, querrás decir», intervino Oreteo. «Buenos para hincar el hacha, en cualquier caso», sentenció Chaine. «Sí, desde los hombros a las caderas», afirmó Oreteo, agitando su hacha, lo que levantó gritos de aprobación del resto. «Va, pienso trocear 2 por cada uno de los tuyos», declaró Chainem Yulis, lo que levantó aún más vítores. «Va, tu madre es una conejita», rugió Oreteo Espiques. «Acabaré con 3 por cada uno de los tuyos». Estaban el uno frente al otro, nariz con nariz, y cada desafío despertaba más vítores por parte de los enanos. El rey Brom presenció el espectáculo con una sonrisa, y permitió que las fanfarronadas se prolongaran durante un buen rato. Pocos eran capaces de despertar el deseo de entrar en combate como Chainem Yulis y Oreteo Espiques. «Ya vienen», chilló un enano, y todas las miradas se dirigieron a las fuerzas orcas que atravesaban el lago helado a la carrera. «Son demasiado estúpidos para saber que los lagos no se congelan en verano», exclamó Oreteo. Y aunque no lo dijo, esperaba, al igual que el resto, que la capa congelada cediera bajo el peso de los orcos. Pero también le asaltó el temor de que los orcos hubieran congelado el lago mediante la magia. ¿Y si contaban con una magia tan poderosa? «Formación de combate», ordenó el rey Brom. «Ni se os ocurra correr hacia el lago para encontrarlos». Con la precisión y disciplina adquirida a lo largo de los años, el ejército enano se agrupó por brigadas y escuadrones. Los enanos con escudo se colocaron en 3 escuadrones cuadrados a la vanguardia de las fuerzas y los arqueros prepararon sus flechas justo detrás de ellos. Detrás del escuadrón central, la brigada Enanos Salvajes del Rey, la versión de la ciudadela Advar de los Rompebuches, brindaban con sus potentes licores y se empujaban con violencia. Era su manera de agitar sangre, como lo decían ellos. «Nos dividimos en grupos de 5», clamó el líder de la brigada, al que todos conocían con el nombre de Krantz. «2 corren y 3 vuelan». «Quiero volar», dijeron todos los miembros de la brigada a una, y se empujaron con mayor vigor, cada uno reclamando el derecho de convertirse en uno de los voladores. Cuando los orcos embistieran el muro de escudos de la vanguardia, algunos de los enanos salvajes cargarían entre los escuadrones, pero muchos otros volarían por encima de los escudos como proyectiles vivientes. Las parejas, lanzadoras de enanos, ya se estaban colocando en las segundas filas de cada escuadrón. Las formaban enanos jóvenes y robustos que sujetaban una plataforma. El enano volador llegaba corriendo, saltaba sobre la plataforma y los lanzadores aceleraban su impulso para enviarlo por encima de la primera línea de escudos. El rey Brom contempló las maniobras de la fiera brigada, orgulloso al comprobar la precisión con la que se preparaban para entrar en combate. «Flechas a tu orden», le gritó al comandante Chainem Yulis, quien dio la orden a los ballesteros. Una nube de proyectiles letales surcó el aire por encima del lago helado. Los orcos todavía estaban lejos, pero las poderosas armas cubrieron el espacio sin dificultad. Aunque era difícil precisar el tiro a causa de la distancia, la horda orca era tan numerosa que casi todas las flechas alcanzaron su destino. El rey Brom mostró su aprobación al contemplar cómo caían abatidos los orcos y sonrió cuando los que cargaban por detrás de los caídos eran incapaces de mantener el equilibrio sobre el hielo y se desplomaban uno tras otro. Sin embargo, también era consciente de que llevaban las de perder. El ejército enemigo superaba al suyo en al menos 5-1 y se preguntó cómo era posible que una fuerza tan numerosa hubiese llegado hasta el Valle del Frío sin que los elfos del bosque refulgente lo supieran.
¿O era precisamente la presencia del ejército orco lo que había llevado a Sinnafain a enviarlos en esa dirección? La idea hizo que el rey Brom se mordiera el labio hasta que le brotó la sangre, pero no tardó en desecharla. Sus enanos iban a conseguir la victoria. Su confianza aumentó al ver las bajas que provocaba una segunda andanada de flechas. La legión Advar estaba mejor armada, entrenada y contaba con una magnífica experiencia en combate. El lago acabaría anegado de sangre orca. Fue entonces cuando cayó la primera roca. Impactó cerca de la primera fila del escuadrón, a la izquierda, y arrasó 3 escudos y a 2 de los 3 enanos que los portaban. Los rugidos de rabia con los que los enanos recibieron el impacto se vieron acompañados de un grito. ¡Gigantes! Las voces enanas alertaron del vuelo de más piedras que se precipitaban hacia ellos desde las laderas montañosas. Los gigantescos humanoides de piel azul, los feroces gigantes de la escarcha, enemigos enconados de los enanos de la marca argentea, se erguían en las alturas. La presencia de los colosos y el bombardeo atronador al que sometían a los enanos insufló nuevas energías a los orcos, que cargaron entre alaridos. Los enanos de Brom se dispersaron bajo la intensa lluvia de rocas. El rey Brom supo que la situación era desastrosa. Si se deshacía la formación por escuadrones, los orcos los barrerían aprovechando su superioridad numérica. «Retroceded. Mantened la formación», ordenó. «Retroceded fuera del alcance de los gigantes, muchachos. Por el amor de las espaldas peludas de vuestra madre. Atrás, atrás, y mantened la formación», bramó Chainem Yulist, y esas fueron sus últimas palabras, pues un enorme peñasco esparció sus sesos por la reluciente armadura. A pesar de la confusión y la lluvia de rocas, porque había muchos gigantes en las laderas montañosas, los bien adiestrados veteranos de la ciudadela Advar mantuvieron tanto la formación como los ánimos. Los enanos salvajes corrían de un lado para otro, atendiendo a los heridos, arrastrándolos conforme retrocedían los escuadrones y procurando mantenerse fuera del alcance de los proyectiles rocosos de los gigantes. Los primeros orcos alcanzaron la orilla del lago y cargaron contra el ejército enano. Su presencia no detuvo a los gigantes, que siguieron lanzando rocas, con las que abatían tanto a enanos como a orcos, cuando las dos fuerzas colisionaron. «Seguid retrocediendo mientras los liquidáis», gritó el rey Brom, y sus comandantes repitieron la orden. Conforme retrocedían, había más posibilidades de que las rocas cayesen sobre los orcos. Sin embargo, los gigantes también se dieron cuenta, dejaron de arrojar proyectiles y echaron a correr por las laderas hacia los enanos. El rey Brom pensó con rapidez. Calculó la distancia que había hasta el bosque refulgente, con la certeza de que podrían refugiarse bajo la arboleda antes de que los gigantes se unieran a la batalla. Si acudían los elfos en buen número, todavía era posible cambiar el rumbo de la lucha. Pero antes de poder emprender la huida, tenían que deshacerse de los orcos y el rey Brom sabía cómo hacerlo. Convocó a sus enanos salvajes con la idea de formar una horda compacta que arremetiese contra las filas orcas y las hiciese retroceder. Sin embargo, mientras se reunían, un temblor sacudió el suelo bajo los pies de Brom. Tanto enanos como orcos se detuvieron en seco, mirando a su alrededor con perplejidad. El suelo tembló con mayor violencia. Brom localizó el origen del movimiento de tierra en el lago congelado y cuando se volvió hacia allí, vio cómo el hielo saltaba en pedazos enviando a los orcos por los aires. Durante un breve instante, Brom pensó que llegaban para rescatarlos. Que su hermano gemelo y los enanos de Felbar habían preparado una trampa para los orcos mediante algún ingenioso mecanismo o la magia. La decepción fue inmediata. En cuanto la gigantesca cabeza de un dragón blanco, causa de la fractura del hielo, y del hielo en sí, emergió entre los témpanos congelados. Los lamentos de 200 enanos se unieron a los gritos de alegría de 1000 orcos. Vitorearon a pesar de que muchos de los suyos estaban atrapados en el hielo, heridos y moribundos. El gran dragón blanco se elevó por los aires y sus alas correosas esparcieron agua y hielo a su alrededor. «Mi rey», clamó más de un enano, y Brom dio la única orden posible. «Corred», gritó con todas sus fuerzas. «Corred hacia el bosque. Corred». Los enanos rompieron filas y huyeron a toda prisa hacia los árboles. Los enanos salvajes no, ellos cerraron filas y se prepararon. Sabían cuál era su cometido y aceptaban sin vacilar lo que les aguardaba. «Krantz», clamaron como uno solo, y así cargaron contra los orcos, golpeando, embistiendo, mordiendo y apuñalando, y ni 100 heridas pudieron detenerlos. El rey Brom no quería huir. Se mantuvo en su sitio, animando a los enanos a que corrieran hacia el norte. «Tienes que marchar, mi rey», dijo Oreteo Espiques, y lo cogió del brazo. 50 de los nuestros han caído ya, y con suerte, solo caerán 50 más, se lamentó el rey Brom. «Y si el rey Brom es uno de esos 50, el día será aún más funesto para Advar», replicó él.
Dragones, se mofó Rabel. Y gigantes. Ah, Hidro. Olvidé mencionar que Menzo Beranzan ha puesto sus nada desdeñables recursos al servicio de Artusk. Haré que te ejecuten. Imposible, adujo Rabel con tranquilidad. Me basta con chasquear los dedos para desaparecer. Aunque, por otra parte, también puedo incendiar la sala y contemplar cómo te abrasas en el trono. Sé razonable, hijo de Obul. Tu tiempo ha acabado. Tu linaje es parte del pasado. Tu pueblo rechaza vivir como granjeros. Quieren saborear la sangre de humanos y enanos. Subrayó su afirmación con un gesto para que Lorbru reparase en la reacción de los guardas presentes en la sala del trono. Se relamían los labios y los ojos amarillos inyectados en sangre brillaban expectantes ante las palabras de Rabel. Lorbru se puso en pie y desenfundó la espada. Entonces solo me resta enfrentarme a ti, desafió. Rabel se rió del orco. Mi querido Lorbru, ¿tanta prisa tienes por reunirte con Grums? Las sacerdotisas de Yod me cuentan que Grums no está complacido. No le agradan las decisiones del linaje de Obould. ¿Cómo se te ocurre liberar a una reina elfa? Una que asesinó a muchos de tus súbditos, incluso a algunos de la patrulla que la capturó. Lorbru era consciente de que el otro tenía razón y volvió a sentarse, abatido. ¿Has dicho cuánto tenías que decir, Lorbru? ¿Algo que añadir? ¿A qué te refieres? Te ofrezco una salida, explicó Rabel. Sacó su varita mágica, apuntó a un lateral del trono y pronunció una orden. Apareció un portal. Las sombras que se agitaban en su interior no tardaron en dar paso a la imagen de un pequeño campamento emplazado en las montañas. La columna del mundo, señaló Eldro. El exilio, si decides traspasar la puerta. Tú decides si es permanente o temporal. Es posible que llegues a la conclusión de que existe un camino más apropiado que el que emprendió Obould hace un siglo. Uno que se ajuste mejor al presente del Uruar y el cielo oscuro que la cubre. Artus fracasará, declaró Lorbru. Es posible, admitió Rabel con una reverencia. En ese caso, mi gente recurrirá a ti para traer la paz y el orden a muchas flechas. Te vuelvo a preguntar qué deseas hacer ahora. Si tu deseo es reunirte con Grums, puedo complacerte. De lo contrario, te recuerdo que Artus que está aquí y lo acompañan aliados muy poderosos. Mis guardas, ¿pueden acompañarte? Le interrumpió Rabel. La puerta a la libertad está abierta. Pero has de apresurarte, porque no tardará en desaparecer cuando me marche, y ese momento, me temo que ha llegado. Y, sin más, dio una palmada y se desvaneció en el aire, aunque, a pesar de sus bravatas, habían sido Gromp y el ilícido Metil los artífices de su desaparición. Bien hecho, felicitó Gromp a Rabel cuando éste se materializó en la pequeña estancia en los túneles bajo la fortaleza de la Flecha Negra. Un espejo en la pared ante el archimago mostraba lo que ocurría en la sala del trono de Lorbru. El presunto rey y sus guardias discutían inquietos y muchos de ellos se asomaban al portal a las montañas abierto por Rabel. Al final, Lorbru ordenó a uno de los guardas que atravesara el portal. El orco titubeó, pasó una pierna y luego desapareció. Los demás orcos sonrieron aliviados al comprobar que aparecía a salvo en el campamento al otro lado. Entonces resonó un gran cuerno. Artus que está entrando en la fortaleza de la Flecha Negra, anunció Rabel. Gromp asintió y sonrió al contemplar cómo Lorbru enviaba a sus guardas a través del portal. Finalmente, él también pasó, acompañado por varias hembras. Deshazte del portal, ordenó Gromp, aunque todavía quedaban varios orcos en la sala del trono. Artus lo ha hecho muy bien y tiene derecho a disfrutar del sabor de la sangre. ¿Qué hacemos con Lorbru? Preguntó Rabel. ¿Ordenamos a Tiago y a los dragones que lo aniquilen en las montañas? Que viva. Ahora mismo no tiene importancia lo que le ocurra, replicó el archimago. Además, puede resultar útil en el futuro. Rabel asintió y se quedó mirando al archimago, quien contemplaba satisfecho el gran espejo. Artusk y sus guardas no tardaron en irrumpir en la sala del trono. El jefe de guerra portaba una lanza con la cabeza del rey Brom. La mayoría de los leales a Lorbru cayeron de rodillas y rindieron pleitesía a Artusk. Los que no lo hicieron, fueron desmembrados en el acto. Rabel reparó, con un escalofrío, que Grom Baenre disfrutaba con la matanza. Al concluir, Rabel tuvo la intención de hablar, pero Gromp alzó una mano para que se callara. En el espejo vio a Artusk acercarse al trono. Artusk será rey, comentó Rabel. No, replicó Gromp. En lugar de sentarse en el trono, Artusk lo golpeó con el hacha de doble filo. No habrá rey, anunció Gromp. El feroz orco no se detuvo hasta que el trono quedó reducido a astillas. Señor de la guerra Artusk, clamaron los orcos. En la cámara bajo la fortaleza, desde donde observaban la escena a través de un espejo mágico, Gromp se volvió hacia Rabel con una amplia sonrisa. Mucho mejor, afirmó satisfecho. Comandante,
y tiró de él. Brom se resistió durante un momento, aunque acabó por ceder y siguió al otro a la carrera. Sin embargo, una sombra más negra que el cielo oscurecido no tardó en cubrir a los dos enanos. La sombra se alargó conforme el dragón se abatía sobre los fugitivos. Derecha e izquierda. Le chilló Oreteo a Brom, y empujó al rey hacia la izquierda mientras él corría en dirección contraria. Oreteo comenzó a insultar al dragón conforme huía, con la esperanza de que fuera a por él y el rey Brom pudiera escapar. Pero la bestia no mordió el cebo y se abatió sobre el rey con tanta rapidez que el aire atronó con el batir de sus alas. «Condenado gusano repugnante», gritó Oreteo en un último y desesperado intento, mientras el dragón caía sobre el rey Brom. Contuvo un grito al advertir que el dragón no estaba solo. Cargaba con un jinete. Un jinete Drow. El enano contempló, boquiabierto, cómo las fauces del dragón se abrían para lanzar una ráfaga de escarcha blanca capaz de congelar un lago en pleno verano, y también al rey Brom, que se desplomó sobre el suelo, donde quedó inmóvil. El dragón siguió su vuelo, pero no el Drow, que se dejó caer para flotar, mediante la magia, hasta el suelo. El gran gusano lanzó un alarido tan potente que todos, enanos, orcos y gigantes, se taparon los oídos aterrorizados. Oreteo Espiques tropezó, se puso de pie, corrió, volvió a tambalearse y de nuevo corrió hacia el rey mientras lo llamaba desesperado. El Drow también se dirigía hacia Brom, pero con calma. «¡Perro!», aulló Oreteo, mientras saltaba por encima de Brom y embestía con el hacha en alto. El Drow sonrió y esquivó el ataque con toda facilidad. No tuvo que emplear su extraño escudo traslúcido, porque Oreteo, desequilibrado, cayó al suelo sin remedio. El enano se incorporó de un salto, pero al reparar en la proximidad de la horda de orcos, se sintió desfallecer. El Drow lo contemplaba con toda tranquilidad junto al rey Brom, que yacía cubierto por una capa cristalina de hielo. «Huye, enano», dijo el Drow. «Huye y cuéntale a los tuyos que han llegado los Drow, que muchas flechas está aquí y que esta tierra nos pertenece». Oreteo Espiques replicó con un gruñido ininteligible y se arrojó sobre el Drow una vez más. En esta ocasión, el elfo oscuro no se apartó. Levantó el escudo, que fue aumentando de tamaño. El hacha de Oreteo golpeó con violencia su superficie, pero el impacto fue absorbido por la magia del escudo. Y cuando el enano intentó golpear una segunda vez, descubrió que la hoja del hacha estaba adherida a la superficie del escudo. La confusión lo hizo titubear y eso le costó caro. El Drow esgrimió su arma, una espada cuya hoja resplandecía como si contuviera una constelación, y dio una estocada que le laceró la muñeca y la mano al enano, quien tuvo que soltar su arma. Oyó el aullido de los orcos que se aproximaban. El dragón volvió a chillar. Oreteo fue consciente de que el Drow se había colocado tras él con una rapidez endiablada. Al instante siguiente, la fascinante espada del Drow lo golpeó en las piernas. Cayó de rodillas. No supo cómo. No supo por qué. «Pero Artusk no lo ha matado», comentó Don Wiege a su padre y a Rabel, mientras observaban la violenta escena desde las lindes del bosque refulgente. En el campo de batalla, a medio camino del lago, el ejército orco aclamaba el nombre de Artusk y la legión de gigantes se reía al contemplar al robusto jefe de guerra erguido sobre la figura caída del rey Brom. «Pero es posible que lo haga», intervino Rabel y señaló hacia Artusk, quien pateó al enano en el suelo. Brom se removió conforme se iba descongelando. El jefe de guerra Artusk mostró su alegría ante la reacción del enano. Se agachó hacia Brom y le quitó el casco de un golpe. Agarró el pelo grueso del enano y tiró hacia atrás, dejando el cuello al descubierto. En la otra mano esgrimió su largo cuchillo aserrado, con el que desgarró brutalmente la garganta del rey. Los orcos aullaron de alegría. Pero el orco no se detuvo y siguió serrando hasta que separó la cabeza del cuerpo. Se incorporó de un salto y levantó la sangrante cabeza en alto para que todos pudieran verla. Los aullidos resonaron con más fuerza. El dragón, Arautator, rugió mientras volaba por encima de la turba, e hizo un picado que alborotó el cabello blanco de Tiago Baenre. «Lo pasa bien con su mascota», comentó Rabel Sorlarrin. «¿Tiago Arautator?», preguntó Tosun. «Buena pregunta», se rió Rabel. Artusk caminó hacia los prisioneros, entre ellos el comandante enano, con la cabeza en la mano, e incluso desde donde estaban, los tres elfos oyeron con claridad las palabras del jefe de guerra. «Id a los enanos de Advar y decidles que no salgan de su agujero», chilló Artusk al comandante de los enanos. «Si salís de vuestra madriguera estaréis en tierras de muchas flechas y os costará la vida». Plantó la cabeza del rey frente a Oreteo y se volvió con un rugido victorioso. Otros orcos fueron a por Oreteo, lo desnudaron, maniataron y obligaron a marchar hacia el norte. El comandante se tambaleaba y cayó varias veces al suelo.
Don Vielle vio que lloraba y gemía al ver cómo ejecutaban con brutalidad a otro de los enanos presos. La elfa meneó la cabeza, disgustada, aunque la voz de Cacilla le repetía que todo iba bien. Se sentía tan perdida, tan confusa, que no le quedó más remedio que creer a la espada, y se aferró a ese pensamiento con desesperación. De lo contrario, se vería obligada a asumir todas las atrocidades que había cometido, desde el asesinato de su hermano Tierflin, hasta su viaje a la Antípoda Oscura y todo lo ocurrido después. Tragó con fuerza. Advirtió que Ravel la observaba y que cualquier muestra de debilidad acarrearía sufrimiento para ella y su padre. «Estúpidos enanos», dijo y tras escupir en el suelo, se adentró en el bosque refulgente. Las pesadas puertas de estacas afiladas gimieron y chirriaron al abrirse para recibir a la legión que se acercaba. Hacían falta 12 fornidos orcos para abrir cada una de las puertas. El silencio era total, hasta en las torres de vigilancia de madera, y una tensa expectación flotaba en el aire ante la comitiva que se aproximaba. Desde el asesinato del rey Obould, la incertidumbre reinaba en la fortaleza de la Flecha Negra. Las luchas entre sus numerosos hijos se habían desatado de inmediato, incluso entre algunos que no podían probar que pertenecían a su linaje, hijos bastardos de madres desconocidas. Muchos orcos esperaban que Lorbru tomara el poder, como legítimo heredero, aunque otros tantos rechazaban esa posibilidad. Se rumoreaba que Lorbru era el autor de la muerte de Obould, algo que no le incapacitaba necesariamente para acceder al trono, pero a esa acusación se sumaba una más grave. Lorbru había perdonado la vida a una elfa. Y ahora los tambores de guerra llamaban a la lucha contra el pueblo de Sinnafein, la misma a quien Lorbru había permitido regresar al Bosque de la Luna. Y aunque Lorbru se oponía a esa guerra, los tambores sonaban cada vez con más fuerza y a su batir se sumaban las pisadas de miles de botas de orcos. Las fuerzas que se acercaban a la fortaleza de Flecha Negra exhibían los estandartes del jefe de guerra Artusk, y los orcos discutían sobre si permitían la entrada o no de su ejército, pues al entrar en combate había desafiado las órdenes de Lorbru. El presunto rey de muchas flechas seguía los acontecimientos desde el interior del gran edificio circular situado en el centro de la fortaleza. Y no estaba complacido. «¿No abráis las puertas?», ordenó a sus lugartenientes. «Las derribarán», dijo Ravel Sorlarring con calma. Lorbru golpeó con fuerza los apoyabrazos del trono e hizo el ademán de ponerse de pie. «Artus cuenta con el apoyo de una legión de gigantes», siguió Ravel. «¿Y cómo crees que ha atravesado el bosque refulgente y el Surbrin en tan poco tiempo? Alguna treta de los Drow, sin duda». Ravel se limitó a sonreír con malicia. En ese instante, un súbdito leal a Lorbru irrumpió en la cámara real sin ser anunciado, lo que constituía una grave falta de protocolo. «¿Qué ocurre?», exigió el presunto rey. «Mi rey», balbuceó el orco y se detuvo intentando recuperar el resuello. «¿Tienen dragones? Artus viene con dragones». Los presentes lanzaron un grito ahogado, aterrorizados, y el propio Lorbru se encogió en el trono, boquiabierto y conmocionado. Un alarido ensordecedor procedente del cielo retumbó con violencia en toda la estancia.